El modelo keynesiano explica la fluctuación de la demanda agregada a un nivel de precios fijos al identificar las fuerzas que determinan los planes del gasto. Planes del gasto. El gasto agregado consta de 4 componentes: gasto de consumo, inversión, compras gubernamentales de bienes y servicios y exportaciones netas. Gasto agregado planeado es igual a la suma de los niveles planeados del gasto de consumo, la inversión, las compras gubernamentales de bienes y servicios y las exportaciones menos las importaciones. Existe un vínculo en ambas direcciones entre el gasto agregado y el PIB real, siempre que todas las demás permanezcan constantes. Un aumento del PIB real aumenta el gasto agregado y un aumento del gasto agregado aumenta el PIB real. Planes de consumo y ahorro. Varios factores influyen sobre el gasto de consumo y los planes de ahorro. Los más importantes son el ingreso disponible, la tasa de interés real, la riqueza y el ingreso esperado. El ingreso disponible es el ingreso agregado menos los impuestos más los pagos de transferencia. El ingreso agregado es igual al PIB real, así que el ingreso disponible dependerá del PIB real. Gráfico de función consumo y ahorro. La tabla de la figura 11.1 presenta el ingreso de consumo y el ahorro que las personas planean realizar en cada nivel de ingreso disponible. La gráfica muestra una función consumo y el eje de las X mide el ingreso disponible. A lo largo de la función consumo, los puntos de A a F corresponden a las filas de la tabla. En la gráfica A aparece una línea de 45 grados cuya altura mide el ingreso disponible. En cada punto de la línea, el gasto de consumo es igual al ingreso disponible y en la gráfica B se muestra una función de ahorro. De nuevo, los puntos de A a F corresponden a los renglones de la tabla. Propensiones marginales a consumir y ahorrar. Propensiones marginales a consumir es la fracción que se consume de un cambio en el ingreso disponible. Se calcula con el cambio en el gasto del consumo dividido entre el cambio del ingreso disponible, como se muestra en la siguiente fórmula. Propensiones marginales a ahorrar. Es la fracción que se ahorra de un cambio en el ingreso disponible. Se calcula con el cambio en el ahorro dividido entre el cambio en el ingreso disponible, como se muestra en la siguiente fórmula. Pendientes y proporciones marginales. Las pendientes de la función consumo y de la función ahorro son las propensiones marginales a consumir y ahorrar respectivamente. En la siguiente figura muestra el PMC como la pendiente de la función consumo. El consumo como una función del PIB real. El gasto del consumo depende no solo del ingreso disponible, sino también del PIB real. Usamos este vínculo entre el gasto de consumo y el PIB real para determinar el gasto de equilibrio. Función importaciones. La relación entre las importaciones y el PIB real está determinada por la propensión marginal a importar, que es la fracción de un aumento en el PIB real que se gasta en importaciones. Se calcula como el cambio en las importaciones dividido entre el cambio en el PIB real, siempre que todo lo demás permanezca constante. PIB real con un nivel de precios fijo. Gasto agregado planeado. La figura 11.3 presenta una tabla de gasto agregado. Para calcular el gasto agregado planeado de un PIB real dado, sumamos los diversos componentes del gasto. La primera columna de la tabla muestra el PIB real, mientras que la segunda columna presenta el gasto de consumo generado a cada nivel de PIB real. Esto es, un aumento de $1 billón en el PIB real genera un aumento de 0.7 billones de dólares en el gasto de consumo, y la PMC es de 0.7. Las siguientes dos columnas muestran las exportaciones y las importaciones. Las exportaciones se ven influidas por los acontecimientos del resto del mundo y no resultan afectadas directamente por el PIB real de la economía interna. La última columna muestra el gasto planeado agregado. Esto es, la suma de gasto de consumo, la inversión, las compras gubernamentales de bienes y servicios, y las exportaciones menos las importaciones, variables todas las que son planeadas. Debido a que las importaciones son solo una parte del gasto agregado, aun cuando restemos las importaciones de los demás componentes del gasto agregado, el gasto agregado planeado seguirá aumentando conforme aumente el PIB real, como puede ver en la figura 11.3, al gasto de consumo menos las importaciones, mismo que varía con el PIB real. Se le conoce como gasto inducido.
a la suma de la inversión, las compras gubernamentales y las exportaciones, la cual no varía con el PIB real. Se le llama gasto autónomo. El gasto de consumo y las importaciones también poseen un componente autónomo. Es esto un componente que no varía en el PIB real. El gasto autónomo también puede definirse como el nivel de gasto agregado planeado que existirá en el PIB real fuera igual a cero. El gasto autónomo también puede definirse como nivel de gasto agregado planeado que existirá si el PIB real fuera igual a cero. La figura 11.3 traza una curva de gasto agregado. El PIB real se representa con el eje de las X y el gasto agregado planeado se muestra con el eje de las Y. La curva de gasto agregado es la línea roja GA. Los puntos A a F de la curva correspondiente en las filas de la tabla. La curva GA es una gráfica del gasto agregado planeado trazado en relación con el PIB real. La figura 11.3 muestra también los componentes del gasto agregado. Los componentes que son constantes, es decir, la inversión, las compras gubernamentales de bienes y servicios y las exportaciones. Estas están representadas por las líneas horizontales de la figura. El gasto de consumo es la brecha vertical entre las líneas señaladas. El gasto agregado es el gasto de bienes y servicios fabricados internamente. Gasto de equilibrio. El gasto de equilibrio es el nivel de gasto agregado que se presenta cuando el gasto agregado planeado es igual al PIB real. El gasto de equilibrio es un nivel de gasto agregado y de PIB real en el cual se cumplen planes de gasto de todos los que participan en la economía. Cuando el nivel de precio está fijo, el gasto de equilibrio determina el PIB real. Cuando el gasto agregado planeado y el gasto agregado efectivo no son iguales, ocurre un proceso de convergencia hacia el gasto de equilibrio, y a través de este proceso de convergencia se ajusta el PIB real. La gráfica A de la figura 11.4 ilustra el gasto de equilibrio. Convergencia al equilibrio. Debajo del nivel de equilibrio, suponga que en la figura 11.4 el PIB real fuera 10 billones de dólares. Con este PIB real, el gasto agregado efectivo sería también de 10 billones de dólares, pero el gasto agregado planeado es de 11 billones de dólares, como indica en el punto B en la gráfica A de la figura 11.4. El gasto agregado planeado es mayor que el gasto efectivo. Encima del nivel de equilibrio, si en la figura 11.4 el PIB real es de 14 billones de dólares, el proceso que acabamos de describir opera en sentido contrario. El multiplicador. Hay muchas razones por las que la inversión y las exportaciones pueden cambiar. Una disminución de la tasa de interés podría inducir a las empresas a aumentar la inversión planeada. Cuando el gasto autónomo aumenta, el gasto agregado aumenta y lo mismo ocurre con el gasto de equilibrio y el PIB real. Pero el aumento del PIB real es mayor que el cambio en el gasto autónomo. El multiplicador es la cantidad mediante la cual un cambio en el gasto autónomo se ve magnificado o multiplicado para determinar el cambio en el gasto de equilibrio y en el PIB real. El efecto multiplicador. En la figura 11.5, el aumento de 0.5 billones de dólares en el gasto autónomo aumenta el gasto de equilibrio en 2 billones de dólares. En otras palabras, el cambio en el gasto autónomo conduce a un cambio amplificado en el gasto de equilibrio, como hizo el equipo electrónico con la voz de Eikal Badu. Este cambio amplificado en el efecto multiplicador, es decir, el aumento en el gasto de equilibrio es mayor que el aumento en el gasto autónomo. El multiplicador es mayor que 1. ¿Por qué el multiplicador es mayor que 1? Hemos visto que el aumento en el gasto de equilibrio es mayor que en el aumento en el gasto autónomo. Esto hace que el multiplicador sea mayor que 1. El multiplicador es mayor que 1 porque aumenta el gasto inducido. Un aumento en el gasto autónomo induce más aumentos en el gasto. Tamaño del multiplicador. El multiplicador es la cantidad mediante la cual un cambio en el gasto autónomo se multiplica para determinar el cambio que ocasiona en el gasto de equilibrio. Para calcular el multiplicador dividimos el cambio en el gasto de equilibrio entre el cambio en el gasto autónomo. Importaciones e impuestos sobre el ingreso. Las importaciones y los impuestos sobre el ingreso influyen en el tamaño del multiplicador y hace que sea menor de lo que sería de no haber estos. Un aumento en la inversión aumenta el PIB real, lo que a su vez aumenta el gasto de consumo. Pero una parte del aumento en el gasto del consumo es en bienes y servicios importados. Solo el gasto en bienes y servicios producidos internamente aumenta el
PIB real interno. Cuando mayor sea la propensión marginal a importar, menor será el cambio en el PIB real interno. El proceso multiplicador. El efecto multiplicador no es un acontecimiento rápido ni aislado, sino un proceso que se lleva a cabo durante varios meses. La figura 11.7 ilustra el proceso multiplicador. El gasto autónomo aumenta inicialmente en 0.5 billones de dólares y el PIB real también aumenta en 0.5 billones de dólares. La barra verde de la ronda 1. Este aumento en el PIB real incrementa el gasto. Puntos de inflexión del ciclo económico. Los puntos de inflexión del ciclo económico son aquellos en que la economía pasa de la expansión a la recesión o de la recesión a la expansión. Los economistas entienden estos puntos de inflexión como los sismólogos lo hacen con los terremotos. Aunque conocen casi todo sobre las fuerzas y los mecanismos que los producen, son incapaces de predecirlos. Las fuerzas que ocasionan los puntos de inflexión del ciclo económico son las oscilaciones del gasto autónomo, como la inversión y las exportaciones. El mecanismo que impulsa la economía en una nueva dirección es el multiplicador, que hemos estudiado. Gasto agregado y demanda agregada. La curva de gasto agregado es la relación entre el gasto agregado planeado y el PIB real, siempre que todos los demás factores que influyen sobre el gasto agregado planeado permanezcan constantes. La curva de la demanda agregada es la relación entre la cantidad agregada de bienes y servicios demandados y el nivel de precios. Obtención de la curva de demanda agregada. Cuando el nivel de precios cambia, lo mismo ocurre tanto en el gasto agregado planeado como la cantidad demandada del PIB real. La curva de demanda agregada tiene una pendiente negativa. ¿Por qué? Hay dos razones principales: el efecto riqueza y los efectos de sustitución. Efecto riqueza. Siempre que otras cosas permanezcan constantes, cuando más alto sea el nivel de precios, menor será el poder adquisitivo de la riqueza. Efectos de sustitución. Para un determinado nivel esperado de precios, un aumento en el nivel de precios de hoy hace que los bienes y servicios actuales sean más costosos en la relación con los bienes y servicios futuros, y eso ocasiona un retraso de las compras, es decir, una sustitución intertemporal. Cambios en el gasto agregado y en la demanda agregada. Un cambio en cualquier otro factor que influye sobre el gasto agregado planeado, distinto del nivel de precios, desplaza tanto la curva de gasto agregado como la curva de demanda agregada. A continuación, veremos un ejemplo en las gráficas 11.8 y 11.9. Inicialmente, la curva de gasto agregado es GA a la 0 en la gráfica A y la curva de demanda agregada es DA en la gráfica B. El nivel de precios es 115. El PIB real es de 12 billones de dólares y la economía está en el punto A en ambas gráficas de la figura 11.9. Suponga ahora que la inversión aumenta en $1 billón a un nivel de precios constante de 115. La curva de gasto agregado se desplaza hacia arriba a GA a la 1. Esta curva cruza la línea de 45 grados en un gasto de equilibrio de 14 billones de dólares, el punto B. Dicho gasto de equilibrio de 14 billones de dólares es la cantidad agregada de bienes y servicios demandados a un nivel de precios de 115, como señala el punto B en la gráfica B. El punto B se encuentra en una demanda curva de demanda agregada.
La curva de demanda agregada se ha desplazado hacia la derecha a dA a la 1. Sin embargo, ¿cómo sabemos cuánto se desplaza la curva de A? El multiplicador determina la respuesta. Cuanto mayor sea el multiplicador, mayor será el desplazamiento de la curva de demanda agregada que resulta de un cambio dado en el gasto autónomo. En este ejemplo, el multiplicador es 2. Un aumento de $1 billón en la inversión produce un aumento de $2 billones en la cantidad agregada de bienes y servicios demandados a cada nivel de precios. Es decir, un aumento de $1 billón en el gasto autónomo desplaza la curva de demanda agregada hacia la derecha en $2 billones. Una disminución del gasto autónomo desplaza la curva de gasto agregado hacia abajo y desplaza la curva de demanda agregada hacia la izquierda. La economía está inicialmente en el punto B de la curva de gasto agregado GA a la 1. La curva de demanda agregada es DA a la 1. Una disminución en el gasto autónomo desplaza la curva de gasto agregado hacia abajo en GA a la 0. La cantidad agregada de bienes y servicios demandados cae de 14 a 12 billones de dólares y la curva de demanda agregada se desplaza hacia la izquierda en DA a la 0. En resumen, si algún factor diferente de un cambio en el nivel de precios aumenta el gasto autónomo, la curva GA se desplaza hacia arriba y la curva DA se desplaza hacia la derecha. La magnitud del desplazamiento de la curva DA es igual a cambio en el gasto autónomo multiplicado por el multiplicador. PIB real de equilibrio y nivel de precios. En el capítulo 10 aprendimos que la demanda agregada y la oferta agregada de corto plazo determinan el PIB real de equilibrio y el nivel de precios. Ahora hemos colocado la demanda agregada bajo un microscopio más poderoso y hemos descubierto que un cambio en la inversión o en cualquier componente del gasto autónomo modifica la demanda agregada y desplaza la curva de demanda agregada. La magnitud de este desplazamiento depende del multiplicador. Sin embargo, que un cambio en el gasto autónomo dé a la larga como resultado un cambio en el PIB real, un cambio en el nivel de precios o una combinación de ambos depende de la oferta agregada. Hay dos tipos de plazo a considerar, el corto plazo y el largo plazo. Un aumento en la demanda agregada en el corto plazo. Inicialmente, en la gráfica A, la curva de gasto agregado es GA a la 0 y el gasto de equilibrio es de 12 billones de dólares, como lo señala el punto A. En la gráfica B, la demanda agregada es de A a la 0 y la curva de oferta agregada de corto plazo es OAC. El equilibrio está en el punto A, en la gráfica B, donde se cruzan las curvas de demanda agregada y de oferta agregada de corto plazo. El nivel de precios es 115 y el PIB real es de 12 billones de dólares. Un aumento en la demanda agregada en el largo plazo. En el largo plazo, el PIB real es igual al PIB potencial y hay pleno empleo. El PIB potencial es de 12 billones de dólares y la curva de oferta agregada de largo plazo es OAL. Inicialmente, la economía se encuentra en el punto A, en las gráficas A y B. La inversión aumenta en $1 billón. En la figura 11.11, la curva de gasto agregado se desplaza a GA a la 1 y la curva de demanda agregada se desplaza a DA a la 1. Sin ningún cambio en el nivel de precios, la economía se movería al punto B y el PIB real aumentaría a 14 billones de dólares. Pero en el corto plazo, el nivel de precios aumenta a 128 y el PIB real aumenta a solo 13.3 billones de dólares. Con este nivel de precio más alto, la curva GA se desplaza de GA a la 1 a GA a la 2. Ahora la economía está en un equilibrio de corto plazo en el punto C, tanto en la gráfica A como en la gráfica B. Ahora el PIB real excede el PIB potencial.
La fuerza laboral está más que plenamente empleada y en el largo plazo. Su escasez aumenta la tasa de salario nominal. Tasa de salario nominal más alta aumenta los costos de las empresas, lo cual hace que las empresas reduzcan a sus niveles de producción. Esto último disminuye la oferta agregada de corto plazo y desplaza la curva OAC hacia la izquierda a OAC a la 1. El nivel de precios aumenta aún más y el PIB real disminuye. Hay un movimiento a lo largo de DA a la 1 y la curva GA se desplaza hacia abajo, de GA a la 2 a GA a la 0. Cuando la tasa de salario nominal y el nivel de precios han aumentado en el mismo porcentaje, el PIB real es nuevamente igual a PIB potencial y la economía se ocupa en el punto A. En el largo plazo, el multiplicador es 0. Equilibrio macroeconómico de largo plazo. El equilibrio macroeconómico de largo plazo ocurre cuando el PIB real es igual al PIB potencial. En otras palabras, cuando la economía está en su curva de oferta agregada a largo plazo. En la figura 107 muestra el equilibrio macroeconómico de largo plazo que ocurre en la intersección de la curva DA con la curva UAL. El equilibrio macroeconómico de largo plazo ocurre porque la tasa de salario nominal se ajusta a los cambios en el nivel de precios y de las curvas de oferta y demanda de trabajo. El PIB potencial y la demanda agregada determinan el nivel de precios y este influye sobre la tasa del salario nominal. En el equilibrio de largo plazo, la tasa de salario nominal se ajusta para colocar la curva OAC en el punto de equilibrio de largo plazo. Crecimiento económico en el modelo OADA. El crecimiento económico ocurre porque la oferta de trabajo y la productividad laboral aumentan. El crecimiento de la población es la causa del crecimiento de la oferta de trabajo y la acumulación del capital y el cambio tecnológico son las causas del crecimiento de la productividad laboral. El crecimiento económico es el aumento persistente del PIB potencial. El crecimiento económico se ilustra como un desplazamiento continuo hacia la derecha de la curva. El ritmo que la curva se desplaza hacia la derecha depende de la tasa de crecimiento de la fuerza laboral y de la tasa de crecimiento de la productividad laboral. La inflación es el aumento persistente del nivel de precios y ocurre cuando la cantidad de dinero crece y hace que la curva DA se desplace a un ritmo más rápido que el de la curva OAL. Inflación en el modelo OADA. La inflación ocurre porque la cantidad de dinero crece con más rapidez que el PIB potencial. Con una velocidad de circulación de dinero constante, la tasa de inflación es igual a la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero menos la tasa de crecimiento del PIB real. En pleno empleo, el PIB real crece a la tasa de crecimiento del PIB potencial. Por lo tanto, la tasa de inflación es igual a la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero menos la tasa de crecimiento del PIB potencial. Si la demanda agregada aumenta a la misma tasa que la oferta agregada de largo plazo, experimentamos un crecimiento del PIB real sin inflación. Hemos visto que la tasa de crecimiento del PIB potencial no cambia mucho, pero la tasa de inflación varía demasiado. Durante la década de 1970, en Estados Unidos esta tasa alcanzó un nivel de 2 dígitos y posteriormente, cuando la década de 1980, cayó a los niveles bajos que se mantuvieron durante la década de 1990 e inicio de la década de 2000. Los cambios en la tasa de crecimiento de la demanda agregada explican los cambios de la tasa de la inflación. La economía experimenta periodos de crecimiento e inflación, pero no de crecimiento e inflación sostenidos. El PIB real fluctúa alrededor del PIB potencial en un ciclo económico, por lo que la inflación también fluctúa. Cuando estudiamos el ciclo económico, ignoramos el crecimiento económico. Al hacerlo, vemos el ciclo económico con más claridad. Fluctuaciones de la demanda agregada.
Una razón por la que el PIB real fluctúa en torno al PIB potencial es la fluctuación de la demanda agregada. Veamos lo que sucede cuando aumenta la demanda agregada. El aumento en la demanda agregada ha incrementado los precios de todos los bienes y servicios. Al enfrentarse a precios más altos, las empresas han aumentado sus tasas de producción. En esa etapa, los precios de los bienes y servicios se han incrementado, pero las tasas de salario se han mantenido constantes. Debido a que el nivel de precios ha aumentado y la tasa de salario nominal ha permanecido constante, los trabajadores han sufrido una disminución del poder adquisitivo de sus salarios, mientras que las ganancias de las empresas han aumentado. En esas circunstancias, los trabajadores demandan salarios nominales más altos y las empresas, ansiosas de mantener sus niveles de empleo y producción, satisfacen dichas demandas. Si las empresas no aumentan la tasa de salario nominal, perderán trabajadores o tendrán que contratar a otros menos productivos.